¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, los ataques espirituales no cesan? ¿Por qué parece que los demonios están siempre al acecho, listos para atacar? Tal vez hayas pensado que estos ataques suceden simplemente por casualidad o que son una consecuencia de tu comportamiento. Pero la verdad es mucho más profunda. Lo que estás a punto de entender cambiará la forma en que ves la batalla espiritual y, lo más importante, fortalecerá tu fe de una manera poderosa. La última revelación puede ser la clave para entender la victoria completa sobre los ataques espirituales. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Prometemos que las respuestas que encontrarás aquí pueden cambiar tu vida. Lo primero que debes entender es que los ataques espirituales no ocurren aleatoriamente. En Efesios 6:12, Pablo nos enseña: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué significa esto para ti? Significa que estamos en una batalla constante contra fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Dios. El enemigo no solo está interesado en destruirte, sino también en impedir que vivas la vida plena que Dios preparó para ti. Tal vez te preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué los ataques se intensifican en mi vida? La respuesta está más relacionada con lo que llevas dentro de ti que con lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando un cristiano comienza a caminar en su identidad en Cristo y a acercarse al propósito de Dios para su vida, el enemigo comienza a atacar de manera más agresiva. En 1 de Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. No es casualidad que los ataques se intensifiquen en momentos en que estás más cerca de cumplir tu misión o cuando estás más comprometido con Dios. Los demonios no quieren que seas una amenaza para el reino de las tinieblas, y por eso intentan distraerte, confundirte e incluso destruir tu confianza en Dios. Los ataques pueden suceder de varias maneras. En muchos casos, las batallas espirituales se manifiestan de manera sutil, como pensamientos negativos, ansiedad, miedo o incluso la sensación de que Dios está distante. Estas manifestaciones son señales de que el enemigo está intentando minar tu fe. En Juan 10:10, Jesús nos dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una verdad que necesitamos internalizar. La misión del enemigo es destruir todo lo bueno en nuestras vidas. Él quiere robar tu paz, matar tu esperanza y destruir tu propósito. Pero Jesús vino para darte una vida llena de victoria. ¿Por qué los demonios te atacan? La respuesta va más allá del simple deseo de causar sufrimiento. El verdadero motivo está en quién eres en Cristo. Cuando decides vivir para Dios y apartarte de las prácticas del mundo, te conviertes en una amenaza real para el enemigo, y él lo sabe. En 2 de Corintios 5:17, Pablo nos afirma: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo se ha hecho nuevo. Cuando te conviertes en una nueva creación en Cristo, te conviertes en parte del reino de Dios. Y el reino de Dios es un lugar de poder, autoridad y victoria. El enemigo no quiere que experimentes esta victoria, por lo que intenta hacer todo lo posible para detenerte. ¿Cómo entonces podemos prepararnos para esta batalla espiritual? La clave está en entender que somos más que vencedores en Cristo. En Romanos 8:37, Pablo declara: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No luchas solo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para resistir y vencer los ataques del enemigo. Necesitas aprender a usar las armas espirituales que Él ha provisto. Y sobre todo, necesitas entender que estos ataques son una señal de que estás en el camino correcto. Ahora que entendemos que los ataques espirituales
no ocurren por casualidad y que son un intento del enemigo de impedirnos vivir en plenitud, es hora de prepararnos para la batalla. En Efesios 6, 13 al 17, Pablo nos enseña sobre la armadura de Dios que nos proporciona protección espiritual en todos los momentos de nuestra vida. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios no es solo simbólica, es un conjunto de prácticas y verdades que deben estar arraigadas en nuestras vidas para protegernos de las trampas del diablo. El cinturón de la verdad. La verdad es la base de nuestra protección. Cuando conoces la verdad de Dios y su palabra, puedes identificar fácilmente las mentiras del enemigo. El diablo intenta hacernos creer mentiras sobre nosotros mismos y sobre Dios. Por lo tanto, vivir de acuerdo con la verdad bíblica es fundamental. La coraza de justicia. La justicia de Cristo es nuestra defensa. No son nuestras buenas obras las que nos protegen, sino la justicia que recibimos de Cristo a través de su obra en la cruz. Cuando somos justificados en Cristo, el enemigo no puede acusarnos con éxito. El calzado del Evangelio de la paz. La paz de Dios debe guiar nuestros pasos. Cuando el enemigo nos ataca con ansiedad y miedo, la paz que viene de Cristo nos ayuda a permanecer firmes y calmados ante la adversidad. El Evangelio de paz es la buena noticia de que en Cristo tenemos victoria. El escudo de la fe. La fe es nuestro escudo contra los ataques del enemigo. Cuando el diablo lanza flechas de duda, miedo o desánimo, la fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros y que somos más que vencedores. El casco de la salvación. Nuestra mente debe ser protegida por la salvación de Cristo. El enemigo ataca muchas veces nuestras emociones y pensamientos, intentando hacernos dudar de la salvación que tenemos en Jesús. Cuando nuestra mente está firmada en la verdad de que somos salvos en Cristo, Él no puede derrotarnos. La espada del Espíritu. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva. Jesús nos mostró en el desierto que la palabra de Dios es capaz de derrotar las mentiras y tentaciones del diablo. Cuando usamos las Escrituras con fe, se convierten en una espada que corta las mentiras y fortalece nuestra batalla espiritual. Una de las mayores armas que el enemigo utiliza contra nosotros es el miedo. Sabe que, si logra infundir miedo en nuestro corazón, perderemos nuestro coraje y confianza en Dios. Pero en 2 de Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios. Cuando se infiltra en nuestra mente y corazón, debemos recordar que tenemos poder en Cristo para superarlo. El amor de Dios que nos envuelve y fortalece es la clave para vencer el miedo. Si estás pasando por momentos de ansiedad, recuerda que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él conoce tus luchas y promete estar a tu lado. Cuando enfrentamos ataques espirituales, podemos confiar en que Él es más grande que cualquier enemigo que se levante contra nosotros. En Lucas 10:19, Jesús nos da autoridad para pisar sobre las fuerzas del enemigo. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una verdad poderosa que debemos internalizar. Como hijos de Dios, tenemos autoridad para resistir al enemigo y expulsarlo en el nombre de Jesús. En Santiago 4:7 leemos: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia al diablo es una decisión que viene de un posicionamiento firme en la fe. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, Él se ve obligado a huir. Sin embargo, es importante recordar que la resistencia debe ser constante. No podemos ceder ante ninguna forma de tentación o engaño. Una de las armas más poderosas que tenemos contra los ataques del enemigo es la oración. Cuando oramos, nos conectamos directamente con Dios y pedimos su intervención divina. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es un medio para fortalecernos espiritualmente y activar el poder de Dios en nuestras vidas. Además, la comunión con otros hermanos en Cristo es esencial. Cuando nos unimos en oración y fe, nos fortalecemos mutuamente y estamos más preparados para enfrentar los ataques espirituales. El enemigo intenta hacerte olvidar quién eres realmente en Cristo. Quiere que dudes de tu valor, de tu identidad y del poder que tienes en Jesús. Pero tú eres más que vencedor. En Romanos 8:37, la palabra de Dios nos recuerda: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres una víctima, eres un vencedor en Cristo. Cuando recuerdas esto, los ataques espirituales se vuelven más fáciles de resistir, porque sabes que la victoria ya ha sido conquistada por Jesús en la cruz. Una de las características esenciales que debemos cultivar cuando enfrentamos ataques espirituales es la perseverancia. Jesús nos advirtió en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús no nos promete una vida sin problemas o ataques, pero nos garantiza que podemos tener paz en Él, incluso en medio de las dificultades. La perseverancia es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando las tormentas espirituales parecen intensas. Recuerda, cuando perseveras, te haces más fuerte. Las dificultades no tienen el poder de destruirte, tienen el poder de refinarte. En Santiago 1:12 se nos recuerda la recompensa de la perseverancia. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mantenerse firme y perseverante, incluso en los momentos de ataque, no es solo una cuestión de resistir, es una expresión de nuestra confianza en Dios y una forma de preparar nuestro corazón para la gran recompensa que Él tiene para aquellos que permanecen fieles. Otra de las estrategias más poderosas que puedes usar para resistir al enemigo es declarar las promesas de Dios. Cuando declaras las promesas de Dios, estás poniendo tu confianza en Él, no en las circunstancias que te rodean. En Isaías 55:11, la palabra de Dios nos asegura que sus palabras no vuelven vacías. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando declaras las promesas de Dios sobre tu vida, estás activando el poder de la palabra de Dios. Sea en momentos de dolor, duda o persecución, recuerda que las promesas de Dios son fieles. Él nunca falla. Por eso, al enfrentar los ataques del enemigo, puedes declarar con confianza: soy más que vencedor en Cristo. Romanos 8:37. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. El Señor es mi refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Estas declaraciones no son solo palabras, son una forma poderosa de combatir las mentiras y los ataques del diablo. Como ya vimos anteriormente, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, nuestra única arma ofensiva en el combate espiritual. En Mateo 4:1-11, Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo resistir al enemigo usando la palabra. Escrito está, respondió Jesús cada vez que el diablo lo tentaba en el desierto. Cuando Jesús fue tentado, no usó su poder divino para derrotar a Satanás. En su lugar, utilizó la palabra de Dios como su arma. Si Jesús, el propio Hijo de Dios, usó la palabra para resistir la tentación, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Cuando el enemigo ataque tu mente, la mejor defensa es la palabra de Dios. Cuando las mentiras del diablo comiencen a inundar tu mente, lucha con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo nos protege, también nos fortalece y nos recuerda la verdad sobre quiénes somos en Cristo. Como ya hemos hablado, el miedo es una de las mayores tácticas del enemigo para debilitar la fe del cristiano. Sin embargo, en 2 de Timoteo 1:7, aprendemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
sino de poder, amor y dominio propio. La valentía que Dios nos da es diferente del valor humano. No depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Cuando el miedo intente dominar tu corazón, recuerda que el Señor mismo es quien te da fuerza y coraje. Cuando enfrentamos los ataques del enemigo, el miedo puede ser paralizante. Sin embargo, es en ese momento cuando debemos clamar por la valentía divina. La presencia del Señor nos fortalece, y con Él a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier tormenta espiritual. Otra manera de mantenernos firmes en los ataques espirituales es mediante la oración constante. Jesús nos enseña en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. La oración no es solo una manera de pedir la ayuda de Dios, sino también una forma de fortalecernos espiritualmente. Cuando oramos, nos conectamos con el poder divino, y Dios nos da la dirección y la paz que necesitamos para continuar nuestro camino. En Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo nos orienta a orar sin cesar. Esto no significa que debemos pasar todo el tiempo en una postura formal de oración, sino que debemos mantener una actitud constante de comunión con Dios. Cuando estamos en sintonía con Dios, las tentaciones y ataques del enemigo se vuelven más fáciles de resistir, pues nuestra mente y corazón están enfocados en su presencia. Por último, recuerda que Dios está contigo en cada batalla espiritual. El enemigo puede intentar atacarte, pero nunca tendrá la última palabra. En Isaías 41:10, Dios nos promete: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En medio del ataque, recuerda que Dios es más grande que cualquier enemigo. Él es tu fuerza y refugio, y nunca estarás solo en la batalla espiritual.